El loto de 12 pétalos en la región del corazón se desarrolla en forma similar al de 16 pétalos. También de ese loto la mitad de los pétalos existía y estaba en actividad en una antigua época de evolución del ser humano. Por consiguiente, no es necesario desarrollar estos 6 pétalos en particular en el curso de la enseñanza oculta. Aparecen espontáneamente y empiezan a girar cuando se trabaja en el desarrollo de los otros 6. También, en este caso, para favorecer este desarrollo, el discípulo debe orientar conscientemente y en un sentido determinado ciertas actitudes del alma. Ahora bien, hay que tener presente que las percepciones de los distintos sentidos espirituales o anímicos tienen también distinto carácter. La percepción transitoria, transmitida por la flor de loto de 12 pétalos, es diferente de la de 16 pétalos. Esta última percibe formas. La índole de los pensamientos de otra alma, las leyes que rigen un fenómeno de la naturaleza, se manifiestan para la flor de loto de 16 pétalos como determinadas formas no rígidas e inamovibles, sino móviles y llenas de vida. El clarividente que haya desarrollado este sentido podrá describir la forma en que se manifiesta cada índole de pensamientos y cada ley de la naturaleza. Un pensamiento de venganza, por ejemplo, aparece como figura de contorno dentado, cual puntas de flecha. El pensamiento afectuoso puede tener la forma de una flor que se abre, etc. Los pensamientos precisos y significativos tienen formas regulares y simétricas. Conceptos poco claros tienen contornos encrespados. En cambio, por medio de la flor de loto de 12 pétalos aparecen percepciones totalmente distintas. Podemos caracterizarlas aproximadamente como calor y frío anímicos, porque el clarividente dotado de este sentido siente que las figuras que percibe mediante el loto de 16 pétalos emanan calor y frío anímicos. El clarividente que tuviera desarrollado el loto de 16 pétalos solamente, no así el de 12, percibiría respecto de un pensamiento benévolo únicamente la forma antes descrita. En cambio, el que hubiera desarrollado ambos sentidos notaría además la emanación de ese pensamiento que solo puede calificarse como calor anímico. Indicaremos de paso que en la enseñanza oculta nunca se desarrolla uno de los dos sentidos sin el otro, de manera que el ejemplo que hemos expuesto solo debe considerarse como hipotético para mayor claridad. Por el desenvolvimiento del loto de 12 pétalos, el clarividente adquiere asimismo una profunda comprensión de los fenómenos de la naturaleza. Todo cuanto se basa en crecimiento y desarrollo irradia calor anímico, y todo cuanto está en proceso de muerte, destrucción y desintegración presenta las características de frío anímico. El desarrollo de este sentido se propicia de la siguiente manera. En primer lugar, el discípulo empezará por regular el desarrollo de sus pensamientos, lo que se llama el control o dominio de los pensamientos. Así como el loto de 16 pétalos requiere para su desenvolvimiento pensamientos significativos ajustados a la verdad, el de 12 pétalos se desarrolla por el dominio interior del curso de los pensamientos. Los pensamientos que divagan incontrolados o que se suceden desordenadamente y no de una manera razonable y lógica deterioran la forma de esa flor de loto. Cuanto más se logre una sucesión ordenada de los pensamientos, evitando todo desvío ilógico, tanto más adecuada será la forma en que este órgano se desarrolle. Cuando el discípulo oiga expresar pensamientos ilógicos, se representará inmediatamente el pensamiento correcto respectivo. No debe naturalmente sustraerse al trato con personas, tal vez carentes de lógica, para así fortalecer su propio progreso, ni tampoco sentirse impulsado a corregir instantáneamente cuanto de irrazonable se exprese a su alrededor, sino que tratará más bien de encauzar tranquilamente en su alma, conforme a la lógica y a la razón, los pensamientos que lo invaden desde afuera, y se esforzará en conservar en todo momento la orientación de sus propios pensamientos. En segundo lugar, deberá introducir en su actuar la misma lógica consecuente o control o dominio de las acciones. Toda inestabilidad, toda discordancia en el obrar ejercen una influencia perniciosa sobre la mencionada flor de loto.
Después de haber realizado una acción, el discípulo dispondrá la siguiente acción de tal manera que sea la consecuencia lógica de la precedente. El que hoy obre de una manera y mañana de otra, no desarrollará jamás el sentido caracterizado. El tercer requerimiento es el cultivo de la perseverancia. El discípulo no se dejará desviar por influencia alguna del objetivo que se haya impuesto, en tanto que lo pueda considerar como acertado. Los obstáculos solo serán algo contra lo que luchar y vencer y no el motivo para abandonar su propósito. El cuarto requisito es la tolerancia hacia los hombres, hacia los demás seres, incluso hacia los hechos. El discípulo ha de reprimir toda crítica superflua de lo imperfecto y de lo malo. Por el contrario, tratará de comprender todo lo que se le presente. Al igual que el sol no niega su luz a lo malo, así tampoco el discípulo le negará su sentimiento comprensivo. Si le toca algún infortunio, no se dejará arrastrar por juicios condenatorios, sino que lo aceptará como una necesidad y procurará en todo lo posible darle un giro hacia lo benéfico. No considerará las opciones de los demás exclusivamente desde su propio punto de vista, sino que tratará de colocarse en la situación de ellos. La quinta actitud es mantenerse libre de prejuicios frente a cuanto se presente en la vida. A este respecto se habla también de la fe o de la confianza. El discípulo la dispensa a todo hombre y todo ser viviente y se reviste de tal confianza en todas sus acciones. Al referírsele a algún hecho, nunca se dirá «no, lo creo porque está en contradicción con la opinión que me he formado». Antes bien, en todo momento, estará dispuesto a examinar y rectificar su propio parecer según otro criterio. Estará siempre receptivo a todo cuanto se le presente. Confía en la eficacia de lo que se emprende, desterrando de su ser la vacilación y el escepticismo. Si se propone algo, tiene también fe en el poder de su propósito. 100 fracasos no pueden arrebatarle esa fe, que es la fe que mueve montañas. La sexta cualidad es la adquisición de cierto equilibrio interior, ecuanimidad. El discípulo se esfuerza en conservar esta ecuanimidad tanto frente al dolor como frente a lo afortunado y rechaza los extremos de estar lleno de júbilo o afligido hondamente. La desgracia y el peligro, así como la dicha y la prosperidad, lo encontrarán siempre adecuado por igual. Los lectores de la ciencia espiritual reconocerán en lo anteriormente descrito las llamadas 6 cualidades que el aspirante a la iniciación debe desarrollar en sí mismo. Aquí hemos destacado su relación con el sentido anímico al que se denomina la flor de loto de 12 pétalos. Nuevamente es la enseñanza oculta, la que puede dar instrucciones especiales para que madure esta flor de loto. Pero también en este caso el desenvolvimiento de su forma regular depende del desarrollo de las cualidades enumeradas. Si no se pone el debido cuidado, dicho órgano se convierte en una caricatura de lo que podría ser. En este caso, de adquirir cierto don de clarividencia, las cualidades mencionadas podrían tomar un giro hacia el mal en vez de hacia el bien. El hombre podría tornarse particularmente intolerante, irresoluto y negativo hacia sus semejantes. Podría ser, por ejemplo, tomarse sensible respecto al modo de pensar de otras almas y a raíz de ello rechazarlas. Podría suceder que a causa del frío anímico que lo embarga al escuchar opiniones contrarias, no fuera capaz de prestar atención a lo que le dicen o adopte una actitud de rechazo. Si a cuanto hemos dicho se añade la observancia de ciertas instrucciones que el discípulo solo puede percibir por comunicación personal del iniciado, se adelantará el desarrollo de la flor de loto. Bastan, sin embargo, las instrucciones aquí transmitidas para introducir al discípulo en la verdadera enseñanza oculta. El vivir con arreglo a estas indicaciones será útil incluso para aquel que no desee o no pueda someterse a la enseñanza oculta, puesto que el efecto sobre el organismo anímico se producirá de todos modos, aunque sea lentamente. Para el discípulo es indispensable la observancia de estos principios. Si él intentara buscar la enseñanza oculta sin atenerse a ellos, solo podría entrar en los mundos superiores con visión deficiente en sus pensamientos, y en vez de conocer la verdad, estaría sujeto a engaños e ilusiones. Aunque clarividente en cierto sentido, recaería realmente en mayor ceguera.
Antes siquiera podría sentirse seguro y en cierto modo firme en el mundo de los sentidos. Ahora ve lo que está tras de este mundo y se desorienta en él antes de poner pie firme en el mundo superior. Corre peligro de no poder discernir entre la verdad y el error y pierde toda orientación de la vida. Por esta razón, es particularmente necesario tener paciencia en estas cosas. Siempre hay que tener presente que la ciencia espiritual no puede ir más lejos en sus instrucciones, sino en la medida en que exista el firme propósito de buscar el normal desarrollo de las flores de loto. Si se alcanza su madurez antes de que se hubiera adquirido gradualmente la forma que les corresponde, se formarían verdaderas caricaturas de estas flores. Las instrucciones especiales de la ciencia espiritual propician la madurez de esas flores, en tanto que su forma les es dada por el modo de vivir arriba descrito.